Gloria a Dios para siempre. Bien, continuamos entonces, mis amados hermanos. ¿Cómo debemos ayunar? Vamos en ese punto. Punto B, humillándonos con ayuno. Gloria a Dios. En Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, el Señor dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi rostro es invocado. Llamar a la humillación es con ayuno, es con lloro, es con llanto, pidiéndole al Señor que el Señor haga una obra, que el Señor convierta completamente nuestras vidas, que saque lo que tiene que sacar. En la letra C dice, en el Salmo 35:13, amados hermanos, Salmo 35:13, dice: pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. Aquí está orando David, y dice: mis enemigos me persiguen, se ríen de mí en mi calamidad, pero en la calamidad de ellos yo lloro. Yo afligí mi alma con ayuno, y mi oración se volvió sobre mi seno por mis enemigos. Yo leía esta palabra, hermano, y me parecía maravillosa, y no entendía cómo los fariseos no le entraba, hasta que Jesucristo tuvo que decir, cierto, en vez de ojo por ojo, diente por diente, que teníamos que amar a nuestros enemigos. Pero David decía en el Salmo 35, cuando mis enemigos me perseguían, cuando mal me iba a mí, ellos se alegraban, pero cuando mal le iba a ellos, yo me entristecía y ayunaba y oraba por ellos. Gloria a Dios. ¿Cómo debemos ayunar cuando alguien me hace daño? ¿Ayuno yo para que el Señor haga justicia sobre aquel que me ha hecho daño? ¿O yo me entristezco realmente por si le pasa algo malo a aquel que no me ama, a aquel que no me quiere? Aquellos enemigos tuyos que no te aceptan, no les gusta como eres y te han hecho daño, y si en algún momento a ellos les pasa algo malo, ¿te alegras tú? Dices: gracias, Señor, me hiciste justicia, como la gente del mundo. ¿O realmente eres hijo o hija de Dios y oras por aquel que te ha hecho un daño? ¿Oras por aquel que algún día se rió de tu calamidad? Líbranos el Señor de pagarles con la misma moneda, porque nosotros somos hijos de Dios y le deseamos el bien al que nos desea el mal. Amamos al que nos odia. Oramos por los que nos ultrajan, por aquellos que nos han hecho un daño profundo. Oramos por ellos, porque los hijos de Dios pagan con amor, porque debemos tener el mismo sentir que Cristo. Cuando Cristo lo crucificaban, Él decía: Señor, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Gloria a Dios. Santo es su nombre. Corregir con disciplina nuestras almas en oración y ayuno. Salmo 69. Salmo 69, 10 y 11. Dice: lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta, pues además cilicio por mi vestido, y vine a hacerles proverbio. Cuando Dios quiere mover el alma hacia Él, cuando Dios quiere preparar nuestras vidas para honrarle a Él, sacar nuestras escorias, aprender de las dificultades de la vida, el hombre tiene que ayunar, tiene que buscar el rostro de Dios para entender el propósito. Porque si lo miramos con ojos carnales, lo más probable es que pensemos que Dios no nos ama. Y digamos: ¿por qué Dios permite esto en mi vida? Pero cuando tú oras, cuando tú ayunas, cuando tú te metes en la intimidad con Dios, puedes sobrellevar la tormenta con tranquilidad, porque Dios te hace entender en tu espíritu, en mi espíritu, que Él no se equivoca, que Él está obrando en nuestras vidas a pesar de que nosotros no lo entendamos. Gloria a Dios para siempre. Qué maravilloso, hermano. Letra D, ayunando con motivación. Ahí hablábamos de Isaías 13, ¿cierto? Isaías 58:13, en donde decía que tú no hagas tu propia voluntad, que no te ampares en tus propios pensamientos y que no andes en tus propios caminos. Es el gran llamado de Dios. Letra C,
el ayuno y la oración no deben ser utilizados como obras. ¿Quién utilizaba las obras? El fariseo. Le decía y le ponía sobre la mesa al Señor: Señor, yo ayuno 2 veces a la semana, yo oro, yo doy mis diezmos. No, el ayuno no debe ser utilizado como moneda de cambio, porque el Señor dice que nuestras mejores obras no alcanzan, son como trapos de inmundicia, dice Isaías. No es por obras. No deben ser utilizados como obra para ganar algo de Dios, sino para ponernos de acuerdo con su palabra y su voluntad. Si un creyente no puede soportar un ayuno extendido, es bueno ayunar 1 o 2 comidas, cuando sea posible, y dedicar este tiempo a la oración. También es sabio tomar mucha agua durante el ayuno para propósitos purificadores. Es de suma importancia orar para recibir beneficios completos designados por Dios en el ayuno. El ayuno debe ir acompañado con oración. Apartar un tiempo precioso para Dios. El otro día hablábamos con mi esposa, ayunamos un día en la semana y finalmente en la tarde llegamos al acuerdo de que era mejor ayunar tal vez un día fin de semana, porque en medio del trabajo, yo tenía mucho trabajo en ese momento, no pude dedicarme sosegadamente a la oración, ayuné, me abstuve de alimentos, pero no solamente es el fin de Dios. Dios quiere que busquemos su rostro, que junto con el ayuno oremos. Dice aquí que es bueno tomar mucho líquido para efectos purificadores. Los médicos recomiendan el ayuno para que se renueve la flora intestinal, para poder hacer algunos exámenes, para poder solucionar algunas enfermedades. El ayuno es esencial, no solamente en el área espiritual, sino que prepara tu cuerpo y lo hace recuperarse. El cuerpo se desintoxica cuando uno ayuna. Si usted nota, cuando uno ayuna, empieza a sentir un olor en su cuerpo, empieza a sentir un olor en su boca, y eso es que tu cuerpo se está desintoxicando. Muchos dicen: hermano, yo no puedo ayunar, yo no me sale. Mal podríamos nosotros decir: pero hermana, ¿cómo no puede ayunar? O hermano, ¿cómo es posible? Esto es una preparación. Probablemente usted podría empezar con una comida, tal vez con 2 comidas. Si usted tal vez es diabético o diabética, tal vez pedirle una recomendación al doctor, orar al Señor para que Dios le guíe, porque no es la abstención de la comida lo que agrada a Dios, sino que esta abstención tiene que ir directamente vinculada con el espíritu tuyo, con el espíritu nuestro. Gloria a Dios. Con mucha oración. ¿Cuándo debemos ayunar? Cuando somos dirigidos por el Espíritu de Dios. Dice la palabra que Jesucristo, antes de ser llevado al desierto, ayunó 40 días y 40 noches. Gloria a Dios. Cuando reconocemos como individuos que lo necesitamos. Nosotros debemos reconocer que lo necesitamos. Cuando el profeta Jonás predicó a Nínive, dice la Biblia que todos ayunaron. El rey ayunó, hasta los animales ayunaron. Tomen cuenta, fueron sabios. Hasta los animales ayunaron y Dios se arrepintió del mal que le había de hacer. Todos se salvaron de la gran tragedia. ¿Cómo era Nínive? Un pueblo terrible. Pero se arrepintieron, porque Dios es misericordioso con aquel que le reconoce. Gloria a Dios. También debemos ayunar cuando la iglesia entra en una llamada para ocasiones especiales. Y lo vamos a leer. Joel capítulo 1, versículo 14. Joel capítulo 1, versículo 14. Dice: proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Hay ayunos personales, hay ayunos que tú puedes hacer y ponerte de acuerdo con tu hermano, con tu esposa, con tu esposo, con tu familia. Todos ayunar por un propósito. No es necesario que te pase una tragedia, no es necesario que alguien esté enfermo. Si tú sientes la gran necesidad
de consagrarte al Señor, pero sientes que tu carne te hace guerra, entra en ayuno. Gloria a Dios. Capítulo 2, versículo 15. Dice: tocad trompetas en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Esto es maravilloso, hermano. Y así usted va a ver los resultados del ayuno, como dice en el otro punto. ¿Cuáles son algunos de los resultados del ayuno en los tiempos bíblicos? Una nación fue liberada de la muerte. En Esther capítulo 4, versículo 16, Mardoqueo se entera de que Amán iba a destruir al pueblo judío porque les odiaba, porque era agageo. Busque usted por qué. ¿Quién era Agag? Descendiente de Amalek. Y quería destruir al pueblo judío y avisó a la reina Esther, y la reina Esther mandó a ayunar 3 días y 3 noches, sin agua, sin nada. Y Dios salvó de la muerte a todo un pueblo por el ayuno de ellos. La ciudad de Nínive, como le decía, fue salvada del juicio divino. O sea, Dios salva. Nosotros tenemos que estar ayunando, orando. Si hay una tragedia, hay muerte, como esta pandemia del coronavirus, oremos por los presidentes, oremos por aquellos que están en gran necesidad, por nuestros líderes. Tal vez no sea cierto de la clase política que a usted le gusta. Tal vez usted no sigue los pensamientos del rey, pero dice la palabra de Dios que nosotros debemos orar por los gobernantes, no pelear, no criticar. Nosotros debemos orar y ayunar por ellos. Los espíritus de demonios fueron expulsados. Jesucristo expulsó un demonio que sus discípulos no pudieron, y ellos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos? Y el Señor le dijo: este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Por qué? Porque la oración y ayuno te lleva una unción especial del Espíritu. Porque cuando tu carne mengúa, tu espíritu crece. Gloria a Dios. Los ancianos fueron ordenados. Vamos a Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14, versículo 21. Hechos 14. Por acá los tenemos. 23. Dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, le encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, ordenaron ancianos. Cuando el Espíritu Santo se mueve, cuando se ordenan ancianos, cuando hay decisiones importantes que tomar en tu casa, cuando hay decisiones importantes que tomar en tu vida espiritual, en la iglesia, para los pastores, ellos deben entrar en ayuno, en consagración a Dios, esperando escuchar la voz de Dios. Yo necesito que Dios me hable en un área específica. Yo tengo que entrar en ayunos y en oración para poder discernir y entender la voz de Dios. Gloria a Dios para siempre. Para que la voluntad del Señor sea revelada. En Hechos capítulo 9, el Señor dijo, mientras ellos ministraban al Señor y ayunaban. En Hechos capítulo 9 se habla de Pablo. Él no comió nada en 3 días, no bebió nada, sino que él, en que empezó a entender la voluntad de Dios, Dios le empezó a mostrar en esos 3 días que estuvo ciego y ayunando, cuál era su voluntad para su vida. Gloria a Dios para siempre. ¿Ya? Y bien, bueno, en Hechos capítulo 13, gloria a Dios.